Saludos. Saludos. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Amén, amén. Yo también, y la joven también se siente bien, ¿verdad, Evelyn? Claro que sí. Bueno, pues estamos todos bien y todos estamos en comunión con el Eterno para estudiar y para hablar de su santa palabra. Le damos la más cordial bienvenida a los estudios del ministerio El Principio Divino. Esta vez nos hemos reunido para tratar el tema de las dos simientes. Y cuando hablamos de las dos simientes, estamos hablando de aquellas dos descendencias que vinieron después del pecado. Antes de la caída del hombre y de la mujer, solamente había una sola simiente, una sola descendencia, que era la descendencia de Dios, la simiente del Eterno. Solamente existían los hijos de Dios. Pero cuando entró en escena el engaño, la mentira, y el hombre y la mujer cayeron en pecado, en desobediencia, entonces surgió otra simiente, surgió otra descendencia. Y por eso el Eterno llama al hombre al capítulo, lo sentencia, le pasa juicio, y luego, momento después o tiempo después de ese juicio, también le dice a la serpiente y a la mujer de que serían enemigos y que Dios pondría entre ellos enemistad perpetua, perpetua enemistad dentro de la mujer y la serpiente, dentro de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, ese es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy, el tema de las dos simientes. Pues, después de darle la cordial bienvenida que siempre le damos, vamos a darle la gracia a Dios porque nos ha permitido una vez más reunirnos aquí en este lugar para estudiar y para hablar de su santa palabra, del Evangelio del Maestro Jesús. Pues, como siempre, aquí estamos su hermano Julián de Paula de la Cruz y la joven Evelyn Hernández. Así que, para dar inicio al tema de hoy, vamos a oír la primera lectura. En Génesis 2, en el verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Amén. El Creador, el Eterno, hizo una gran revelación en el capítulo 2, verso 1 del libro de Génesis. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Ustedes saben que la santa palabra de Dios en el libro de Génesis habla de los 7 días de la creación. Entonces, esos 7 días de la creación fue el tiempo que el Eterno duró para crearlo todo. Aún Él, pudiendo hacer la cosa momentáneamente y simultáneamente, Dios tomó un tiempo. Siempre el factor tiempo incide e influye en todas las cosas que vamos a hacer y que vamos a decir. Y por eso
él dice que en ese momento fueron acabados los cielos y las tierras y el ejército de ellos. Y cuando hablamos del ejército del cielo y el ejército de la tierra, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos pueblos. Estamos hablando de las dos descendencias, las dos prole, las dos simientes. Entonces, dentro del universo, como lo termina de decir el tema, hay dos descendencias, dos simientes. Uno que viene vía de la mujer y otro que viene vía de la serpiente. Entonces, cuando hablamos del ejército del cielo y del ejército de la tierra, ustedes saben que también la Sagrada Escritura habla de dos pueblos. El pueblo de Dios, Israel, y el pueblo de Judá, o el pueblo de los gentiles. Entonces, cuando hablamos del pueblo del ejército de la tierra, estamos hablando de los gentiles, estamos hablando de los judíos, del pueblo de Judá. Y cuando hablamos del ejército del cielo, entonces estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, ya estamos hablando de hombres y mujeres que están desarrollados, que ya han llegado a la meta, que ya han logrado el propósito para el cual fuimos hechos. Y ese va a ser el tema que nos va a ocupar. Y para continuar, vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 3, del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Jehová Dios, en la medida que habla a la serpiente y le da su castigo por haber hecho lo que hizo, persuadir a la pareja del Edén con mentira, con engaño, para llevarla al error del pecado. Entonces, con el propósito de conducir el hombre al pecado y a la mujer, la serpiente engaña a la mujer, le habla, la seduce y la convence. Entonces, por eso Dios le dice: por cuanto eso hiciste, maldita será entre todas las bestias del campo. Y sobre tu pecho andará, y polvo comerá todos los días de tu vida. Además de eso, le anexó a eso que ya le había dicho. Y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué razones tenía Jehová Dios para poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su respectiva simiente o sus respectivos hijos? Bueno, sabemos que, aunque no conocemos la razón, pero yo sé que razones habían de más. Porque si Dios lo hace, y si Dios lo dijo, aunque nosotros no estemos nutridos con las suficientes razones y con el suficiente conocimiento, sabemos que habían razones de más para el Eterno hacerlo.
Pero en el transcurso del tema nos vamos a dar cuenta, aunque no de todas, pero de algunas razones por las que el Eterno dijo lo que dijo y por lo que el Eterno hizo lo que hizo. Así que entendemos por enemistad la desavenencia, el desacuerdo, el odio que hay entre dos personas o entre dos tipos de personas. La enemistad es el odio, el desacuerdo, la desarmonía, la desavenencia, la discrepancia que hay entre dos personas o entre dos grupos de personas. En este caso, entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, vamos a oír la tercera lectura, la próxima lectura, para seguir indagando en base al tema. En Génesis 3, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Muchas gracias. Pues aquí ya tenemos identificada una de las dos madres. Y es la madre de todos los vivientes. Y cuando hablamos de los vivientes, estamos hablando de la descendencia de Adán y Eva. Porque después del pecado, Eva recibe la simiente y engendra a sus hijos con Adán. Y esa simiente es la que es enemiga de la simiente de la serpiente, la que es contraria, la que es opuesta. Así que en el transcurso de la historia de la humanidad, en todos los tiempos en que ha venido un hijo de Dios, un enviado del Eterno, un hombre o una mujer que ha hablado la palabra de Dios y que ha venido como mensajero de Dios, encuentra muchas controversias, encuentra mucha enemistad de parte de la simiente de Adán y Eva. Siempre un enviado de Dios ha tenido rechazo, ha sido golpeado, apedreado, maltratado, aborrecido y vituperado en medio de la simiente de Adán y de Eva. Por lo tanto, es obvio y se hace evidente que esa enemistad se ha manifestado entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y se seguirá manifestando en el presente y en lo futuro. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 21, del 1 al 12. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijere a Abraham que Sara le habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén, muchas gracias. Aquí, en el libro de Génesis, capítulo 21, verso del 1 al 12, aparece por primera vez en la escena del mundo de entonces las dos simientes de la que habló Jehová Dios al principio. Y dentro de esas dos simientes comienzan a haber desacuerdos, comienzan a haber ataques, comienzan a haber discrepancia. Y hubo una declaración de parte de la madre de Isaac con respeto a la madre y al hijo, un reflejo y una manifestación de desacuerdo, de enemistad, de controversia entre dos madres. La madre de Isaac, esposa de Abraham, y la madre de Ismael, hijo de Agar. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Le dijo, echa fuera a tus siervas y a su hijo, porque el hijo de la esclava de tu sierva no va a heredar con mi hijo. Entonces ese dicho le pareció grave, le pareció un poco amargo a Abraham, porque se está hablando de que Sara le dice a Abraham que saque de la casa a la sierva egipcia y a su hijo. El hijo de sus entrañas tiene que echarlo a la calle. Por eso le pareció un poco amargo, le pareció grave. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tus siervas. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ahí le está hablando un superior a Abraham. Le está hablando Dios directamente a Abraham de que lo que Sara le había dicho estaba bien y que debería ser así. Entonces le ordena Dios a Abraham, en todo lo que Sara te diga, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, lamentablemente, Abraham tuvo que oír la voz de Dios y la voz de Sara, y echó fuera a su hijo. Así es que ahí se manifiesta la desavenencia entre dos madres. La madre de Isaac, el heredero de la promesa. Aquella madre que produce hijos para el plano superior, para el plano celestial. Y y Agar, la que produce hijos para el plano inferior, para la Jerusalén actual,
para el monte Sinaí, para el pueblo de los gentiles. Entonces, obviamente, a lo largo y a lo ancho de la historia profética, de la historia apostólica, siempre se ha manifestado la gran enemistad que Dios ha puesto entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y eso ha sido una evidencia desde el mismo día en que nacieron los dos hijos de Adán y de Eva. Porque el primogénito de ellos se le llamó Caín. El segundo se le llamó Abel. Y ambos hijos hicieron promesa a Dios, hicieron sacrificio a Dios. Sin embargo, Dios no estuvo complacencia en el sacrificio, en la ofrenda que le hizo Caín. Pero tuvo complacencia, recibió con agrado en el sacrificio o la ofrenda que le hizo Abel. Y eso causó un gran malestar en Caín contra su hermano Abel. Y lleno de odio, lleno de resentimiento, lo invita al campo. Y le dice, vamos a dar un paseo, vamos a cazar, vamos a buscar algo. Y por allá se levanta contra su hermano y lo mata. Y cuando retorna a la casa, el Eterno le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice, ¿soy yo acaso guarda y parda de Abel? Oye bien cómo le responde un hijo de Dios a su padre. Le responde de una manera desagradable. Le responde de una manera impropia. De un hijo hacia un padre. Porque eso fue una manera de contestar lleno de soberbia, lleno de engreimiento, lleno de orgullo, lleno de malos sentimientos. Y como resultado de esa respuesta, Dios le dice, he aquí que cualquiera que te encuentre, te matará. Y Dios, después de haber dicho eso, hizo algo para que no cualquiera que encuentre a Caín lo matare. Pero sí fue desportado hacia la tierra de No. Y la sangre de Abel, aún estando muerto, clamaba al Señor. ¿Y qué nos dice esa escena a nosotros? Esa escena nos habla de la enemistad que hay entre un hombre que agrade a Dios, que haga la voluntad de Dios, y un hombre que no haga la voluntad de Dios. Un hombre o una mujer que no le agrade a Dios. Pues se hace evidente de la gran enemistad que hay, puesta por Dios desde el principio del mundo, desde el principio de la caída, entre la simiente de la madre inferior y la simiente de la madre superior. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones y la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí llama Jehová Dios a Abraham nueva vez, por segunda vez. Desde el cielo lo llamó. ¿Y qué le dijo? Por mí mismo he jurado que por cuanto ha hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De manera explícita, está diciendo Dios que la simiente de Abraham va a tener en sus manos la llave de la puerta de sus enemigos. Ahí está también diciendo de manera explícita que la simiente de Abraham, que es la simiente de la bendición, que es la simiente de los hijos de Dios, va a tener muchos enemigos, pero ellos van a tener la puerta, la llave de la puerta de sus enemigos. Entonces, otra promesa de Dios para con Abraham. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Podemos hacer una comparación entre el padre de Caín y el padre de Isaac, Abraham. El padre de Caín, Adán, aquel hombre que pecó, que se desvió del camino de Dios, que no oyó la voz de Dios, que no obedeció el mandamiento de Dios, y como consecuencia de esa desobediencia, Dios trajo sobre él la maldición. Entonces, muchos años después, Dios elige a Abraham y lo bendice. Hace pacto, hace alianza con él y le dice todas esas promesas que terminamos de leer. Le dijo, de cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas que están en el cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que el resultado de Abraham haber oído la voz de Dios, haber obedecido sus mandamientos, haber guardado su ley, observado su ley, trajo como resultado la bendición de él, la bendición a Sara y la bendición a su descendencia. Y eso así, no solamente para Abraham, sino para cualquier hombre y cualquier mujer que se sume a ser parte de la descendencia de Abraham. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 25, del 21 al 26.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió a su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Amén, muchas gracias. Aquí entramos en el capítulo 25 del libro de Génesis, verso 21 al 26. Aquí entramos a leer con respecto a la vida de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, la esposa de Isaac se llama Rebeca. Tiene como nombre Rebeca. Y Rebeca era estéril, al igual que Sara, la esposa de Abraham. Como era estéril, Isaac le oró a Jehová Dios por su mujer, con el propósito de que de ella saliera un hijo. Y la palabra dice que concibió Rebeca, su mujer. Cuando dice que concibió, está diciendo que salió encinta, que quedó embarazada. Y al quedar embarazada, tenía gemelos. El parto era mellizo. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella, en vista de esa consecuencia, dijo ella, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y ella fue también a consultar a Jehová, a preguntarle que por qué pasaba eso. Y Jehová Dios le respondió a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tu entraña. Un pueblo será mayor y más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí que había gemelo en su vientre. Y el primero que salió del seno de su mamá era rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y ese último que salió fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando Rebeca le dio a luz esos 2 hijos. Entonces, dentro de lo que hemos leído, hablando de la historia de Isaac y Rebeca, ahí todo es importante, pero hay algo que es relevante. Y es lo que le respondió Dios a Rebeca cuando fue a consultarlo. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tu entraña. Esos 2 pueblos, esas 2 naciones representadas en esos 2 hijos,
son esos dos pueblos que nosotros podemos percibir en el día de hoy, y de lo cual habla la Sagrada Escritura en todos los libros, todos los profetas, todos los apóstoles y el Maestro Jesús. Al principio, cuando leímos, dice que la primera lectura que se leyó para comenzar a tratar el tema, dice que en el sexto día fueron acabados los cielos y la tierra y los ejércitos de ellos. Cuando hablamos del ejército de la tierra, estamos hablando de los hombres y de las mujeres, los hijos de Adán y Eva, porque Eva y Adán son los padres de los vivientes. Y al hablar de los vivientes, estamos hablando de los hombres y de las mujeres que habitamos el mundo, que habitamos en la tierra. Pero de igual manera, así como nosotros vemos que hay un ejército de hombres y de mujeres en la tierra, así también hay un ejército de hombres y de mujeres en el cielo. Pero ya aquel ejército del cielo son hombres y mujeres desarrollados, hombres y mujeres que han llegado a la meta, que han logrado el propósito para el cual fuimos hechos. Y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, hacía referencia al reino de los cielos. Pero cuando hablaba del reino de los hombres, estaba hablando de los hijos de Adán y de Eva. Cuando Jesús se manifestó en Israel, Él como un hijo de Dios, como un miembro del reino de los cielos, vivió en esta tierra como un extranjero, vivió como un visitante y no tuvo paz ni descanso en ningún momento de su vida después que él nació, porque fue perseguido, maltratado, apedreado, vituperado, blasfemado, e incluso ahí está la historia de cómo terminó su misión: crucificado, clavado en una cruz, herido por nuestros pecados. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo aborrecían? ¿Quiénes lo despreciaron? Los hijos de los hombres, la descendencia de Adán y Eva, la simiente de Adán y Eva. Así que en todos los casos, en todos los momentos en que un hijo de Dios viene a la tierra, habla la palabra de Dios a los hombres, así como Dios se la habló, ha recibido el desprecio, la enemistad, el maltrato de toda la descendencia de Adán y Eva. De manera es que se hace manifiesto, se hace visible, se hace palpable la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Por eso, cuando Caín y Abel nacen, uno se levanta contra otro. Y el que se levantó contra su hermano se convirtió en un fratricida. Y la Biblia lo relata como hijo del maligno. Y aquel que recibió el maltrato, la Biblia lo menciona como un hijo de Dios. Cuando Jesús se manifestó en Israel, una de las cosas que le echó en cara a los israelitas, a los judíos, fue: Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina debajo de sus alas a sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué dice eso el maestro? Porque la misión de todos los enviados de Dios es unificar a los hombres, juntar a los hombres en una sola familia, en un solo pueblo, en una sola hermandad. Pero siempre ellos se oponen y maltratan y eliminan, apedrean a todo lo que le proponen la paz con Dios, a todo lo que le proponen la obediencia a Dios y a todo lo que le proponen obedecer los principios y los mandamientos de Dios. A todo lo que le proponen amar a Dios y amar a su prójimo, ellos se oponen. Ellos no admiten errores, no admiten su culpa. Por lo tanto, son enemigos de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son contrarios a ellos, pero siempre bajo la ley del amor, bajo la ley de la paz, bajo la ley de la armonía y bajo la ley de la concordia. Por eso, la descendencia de Adán y Eva son la descendencia de la maldición, del pecado y de la muerte. Pero la descendencia del Espíritu, los hijos de Dios, son la descendencia de la bendición, la descendencia de la vida y la descendencia del Eterno. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 26, del 1 al 5. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes. Amén, muchas gracias. El segundo patriarca, Isaac, también heredero de la promesa de Dios, le dice a Isaac: habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Ese juramento que Dios hizo con su padre Abraham, el padre de Isaac, también lo confirmó con Isaac. Y le promete y le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La misma promesa que Dios hace al patriarca Abraham, también la hace al patriarca Isaac. Una promesa, un juramento de bendición, tanto para él como para su simiente. Y eso solamente lo hace Dios por cuanto Abraham, padre de Isaac, guardó su precepto, guardó sus mandamientos, guardó su
estatutos y guardó sus leyes. Cosa que ninguna de ellas hizo Adán, el padre de la maldición, el padre de la iniquidad, el padre de la desobediencia. Pero Abraham y Isaac son padres de la obediencia, padres de la bendición, y por lo tanto, hijos de Dios. Vamos a oír la próxima lectura. En Génesis 28, del 10 al 14. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente. Serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Muchas gracias. Aquí continúan otra vez las declaraciones de la bendición heredada de Abraham por Isaac. Isaac heredera las bendiciones de su padre Abraham. Y la promesa de que Dios le daría toda esta tierra, desde el oriente hasta el occidente, se la daría como una promesa de Dios para Abraham, para Isaac y toda su descendencia. Y que en la descendencia de Isaac serían benditas toda la familia de la tierra. En su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Y ese es el plan, el proyecto que Dios está realizando desde el principio de la creación hasta el final de cada una de las civilizaciones. Porque Dios es infalible. Dios es inequívoco. Y nosotros los que estudiamos la Sagrada Escritura tenemos que tener una visión completa de ese proyecto, de ese plan, de ese objetivo que Dios va a lograr. Así que vamos a oír la próxima lectura. En San Juan 1, del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gracias. En San Juan 1, del 9 al 13, habla de aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres que venía a este mundo. Y dice que en el mundo estaba. Y dice que el mundo fue hecho por ella. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa luz verdadera a la que hace referencia el apóstol Juan, hace alusión a Cristo. ¿Por qué el mundo
no lo recibió. Porque el mundo en el que nosotros vivimos y al cual pertenecemos, somos la descendencia de Adán y de Eva. ¿Y por qué el mundo no recibió a Cristo como debió recibirlo? ¿Por qué? Porque somos la descendencia de Adán y Eva. Aquella descendencia que es enemiga, contraria y opuesta a los hijos de Dios, a la simiente de Dios. Y por eso no creyeron en Él, no le aceptaron. Por eso no lo recibieron como hijo de Dios. No lo aceptaron como enviado de Dios. Porque la enemistad puesta por Dios entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, en cada uno de los tiempos y de las edades en que Dios envía un hijo de Él, un enviado de Él, la simiente de Adán y Eva, los reciben bajo el efecto del odio, de la maldad, del resentimiento y de muchas otras cosas más que no deberían ser propias de un hombre y de una mujer. Pero lo importante es que dice el revelador que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Los cuales ya no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque los que nacen del Espíritu y los que nacen de la carne son contrarios, son opuestos y son enemigos. Y cuando un hombre se reconcilia con Dios o una mujer, deja de ser parte de la descendencia de Adán y Eva y pasa a formar parte de la descendencia de Abraham y de Sara. Así que, mis hermanos, la descendencia de Abraham es aquella que nace del Espíritu, aquella que nace cuando conoce su error, conoce la verdad, acepta la palabra de Dios, cambia su pensamiento, cambia su sentimiento, cambia su vida y cambia su carácter. Ahí es donde nace un hijo de Dios, uno más de la descendencia de Abraham y Sara. Pero cuando un hombre o una mujer no acepta al Hijo de Dios, no acepta aquella luz verdadera que ilumina a todos los hombres, cuando un hombre o una mujer no acepta la verdad, entonces permanece siendo hijo de Adán y Eva y no se reconcilia con Dios ni con Cristo, porque todavía su tiempo no ha llegado. Pero todos algún día llegaremos a pasar a formar parte de la descendencia de Abraham. Porque Dios no falla en su propósito, en su meta y en sus proyectos. Por eso dijo Pablo a los creyentes que todos tenemos que llegar a la anchura y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto.
Y una vez hayamos llegado a ser semejante a Cristo, entonces hemos llegado a la meta, porque ya somos también semejantes al Padre y conocedor del bien y del mal. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte del tema, las dos simientes. Así que, mis hermanos, le damos las gracias nuevamente por haber participado en el día de hoy en esta conferencia, en este estudio, y lo dejamos invitado para la segunda parte, donde vamos a continuar tratando el tema. Así que, con amor, hemos estado con ustedes, su hermano Julián de Paula y la joven Evelyn Hernández. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Los esperamos.